Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En este vídeo vamos a hablar del Barça. Va a ser un vídeo muy especial porque como ya ven ahí en esas fechas, pues como estamos en época de Navidad y de vacaciones, ¿no? Aunque hoy han vuelto ya los entrenamientos y estamos en medio de la inscripción de Pau Víctor y Dani Olmo, pues bueno, quiero hablar un poco del Barça y Guardiola, como hice una miniatura del vídeo, y bueno, quiero hacer un poco de recapitulación, un poco de historia del Barça para rememorar esas épocas gloriosas del Barça y hablar un poco de mi recuerdo, ¿no? Mi historia con el Barça de Guardiola, ¿no? También vamos a sentarnos en Guardiola, ¿no? Porque es para mí gran artífice del Barça, no el único, porque también estuvo Laporta, los jugadores, ¿no? El staff técnico, todo esto, pero para mí el hombre clave para la gran época, la mejor época del Barça en la historia, pues yo creo que es Guardiola, ¿no? Porque es el mayor genio para mí y es un hombre que yo creo que considero yo una gran persona de fútbol, un genio del fútbol, un auténtico maestro. Y bueno, pues yo creo que ha sido una persona pues muy importante en la historia del Barça. Yo creo que es la capital para que esa época fuera tan gloriosa, ¿no? Entonces, bueno, me quiero centrar sobre todo un poco cómo viví esa época. Bueno, he dejado aquí varios temas de conversación, ¿no? Que lo primero, como he dicho, es cómo viví su etapa en el Barça. Luego la herencia que dejó, que creo que es algo muy importante. Causas de su marcha, ¿no? Un poco el batorreseísmo y todo esto. No vamos a tocar mucho porque no me gusta hablar de eso, pero bueno, evidentemente quiero hablar un poco de las causas de su marcha también. Y luego, bueno, hablar un poco de la época gloriosa del Barça, más en general, de Messi, de los jugadores y de Laporta, de cómo se gestionó todo esto en general, ¿no? Épocas anteriores, cómo se fue después, bueno, un poco esto, ¿no? Y bueno, también me ayudaríais mucho si dejaréis un like en este vídeo, suscribiros si os está gustando mi contenido, o si os gusta el vídeo de hoy, pues bueno, podéis dejarle like, suscribiros, que me apoya muchísimo, y también podéis dejar en comentarios, pues bueno, qué recordáis de esa época, ¿no? Que recordáis con más cariño. Yo ya digo, sobre todo la época de Guardiola, la recuerdo más a Guardiola, aunque evidentemente el que más alegrías no nos dio fue Messi, ¿no? Pero yo sobre todo creo que fue muy importante Guardiola, para mí fue lo más importante. Y yo siempre he considerado un viudo de Guardiola, no siempre he deseado su vuelta, no te debería haber ido nunca, pero ahora pues bueno, siempre intento a ver si puede volver, pero evidentemente está muy complicado. Guardiola ha dicho muchas veces que no va a volver. Por lo tanto, bueno, pues siempre hay esa esperanza, pero bueno, ya evidentemente ya la esperanza es poquita en que vuelva Guardiola, pero bueno, ahora estamos en otra época con Hansi Flick, lo está haciendo muy bien, estamos todos a poco de con Flick, pero bueno, un poco recuperando un poco esa época, ¿no? Pues bueno, sí que es verdad que Guardiola para mí ha sido todo un ídolo para mí y bueno, pues ha sido una época espectacular de la que voy a empezar a hablar ya mismo. Primero, para poner en contexto, yo realmente en esa época, 2008-2009, tendría como 7-8 años. Realmente era muy pequeño cuando vi esa época, pero es verdad que fueron mis primeros recuerdos viendo fútbol, ¿no? Porque yo desde siempre he sido del Barça, sí me ha gustado el fútbol, también como he dicho, otros deportes también me ha gustado, sobre todo más en la Fórmula 1 y el Barça, ¿no? La NBA fue un poco más tarde, como he dicho ya en algún vídeo, pero sobre todo el Barça sí ha sido el primer recuerdo que tengo, ¿no? Desde más pequeño siempre me ha gustado mucho el deporte, siempre he hecho fútbol en mi casa, también en el colegio, todo esto, pues bueno, pues yo recuerdo, lo primero que recuerdo fue el Barça ganando, ¿no? Evidentemente recuerdo los partidos aquí por TV3, que es en la televisión de Cataluña, pues entonces, bueno, pues veías los partidos y claro, yo recuerdo justo esa época que era cuando empezamos con aviones y claro, yo recuerdo algo a lo mejor antes de Rijkaard y tal, pero evidentemente que era muy pequeño, pero yo los primeros partidos que recuerdo ver son esos, ¿no? Contra Atlético, que era una paliza, contra Almería, era vamos a paliza por partido y pensaba que era eso lo normal, ¿no? Bueno, vamos a ganar aquí y vamos a meter 6 a todos los equipos, ¿no? Evidentemente yo es lo que había visto, por donde yo pensaba que era lo único que se pasaba, ¿no? Entonces justo el primer año que viene el fútbol lo ganamos todo, hacemos un fútbol espectacular y una locura todo, ¿no? O sea, realmente un año espectacular, ¿no? Entonces, bueno, ese primer año, pues a ese momento, pues no recuerdo mucho tampoco, pero sí que evidentemente luego, pues bueno, es un poco la época que más me gusta recordar, la que tengo más presente, ¿no? Porque evidentemente la época de Cruyff, evidentemente no la viví, por tanto, evidentemente me he documentado, he sabido muchas cosas porque es interesante, ¿no? De la historia del Barça, pero bueno, no la tengo tan presente porque no la viví, tampoco he visto información, pero tampoco tanto para saber tanto extensivamente sobre eso. Pero sin embargo, en Guardiola, pues bueno, creo que es la mejor época del Barça y evidentemente es una época que además fue mi primera visión viendo fútbol y además pues la mejor en la historia del Barça, ¿no? Y evidentemente pues bueno, yo creo que es un fútbol en el cual pues no todo el mundo le cautivó, no solo los culés, ¿no? Sino fuimos admirados y envidiados por todo el mundo fútbol, ¿no? Por cualquier un rincón del mundo, un africano, un asiático, lo que sea, pues ya pues se enamoraba del Barça de Guardiola, ¿no? Sobre todo por el fútbol que practicaba. Evidentemente también estaba Messi, los jugadores Xavi, Iniesta, todo esto, pero que más se recuerda no era el Barça de Messi, ¿no? Que también podía serlo, ¿no? Pero yo creo
creo que era más el Barça de Guardiola, porque creo que era la época importante y creo que fue una persona vital para todo ese engranaje que consiguió engranar. El primer año, como he dicho, pues lo vamos todo, ¿no? Fue un fútbol espectacular, ¿no? Yendo al 2-6, ¿no? Que fue el mejor partido para mí de la historia del fútbol. No puedo decir todos los partidos porque no los he visto, evidentemente, pero vamos, pero el Barça seguro. O sea, para mí ha habido partidos espectaculares del Barça, ¿no? Yo realmente, sobre todo contra los del Madrid, ¿no? También ha habido el 6-1 del PSG y otros más históricos, pero sobre todo pues, también está el 5-0 contra el Madrid, ¿no? Y todo esto. Pero yo me quedé con el 2-6, ¿no? Porque era una época donde estaba mucho ahí el Madrid, ahí que habían ganado con las remontadas en años anteriores, ¿no? Y todo el mundo decía el canguelo, que íbamos a perder otra vez, que habían empezado muy bien, pero ya venía el Madrid, que estaban a 4 puntos, estaban como a 12 y se recortaron a 4, ¿no? Y todo el mundo ya era otra vez la remontada, estaban ahí con las presiones, todo esto, y al final, pues bueno, marcaron ellos el primer gol y luego ya les metemos un carro, no solo fue el resultado, ¿no? Porque hemos metido muchas palizas al Madrid, pero evidentemente esa palita fue futbolística, o sea, se quedó corto por el fútbol que ofrecimos, fue una auténtica obra de arte con sobre todo lo mítico, ¿no? Xavi, Iniesta y Messi haciendo un rondo en el medio del campo durante todo el partido, ¿no? Quejando superioridades por dentro, llegando Eto'o por fuera, que no se lo esperaba nadie, sobre todo la primera época de Messi como falso 9. O sea, realmente una genialidad, ¿no? De Guardiola y de su fútbol, que fue una maravilla que concluyó, no sin sufrimiento, porque evidentemente tuvo que ganar a Stamford Bridge, un partido que fue muy duro en Stamford Bridge, ganamos con un iniestazo en el último minuto. O sea, realmente, como siempre he dicho eso, la Champions, pues aunque seas el mejor equipo de la historia, como es el Barça de Guardiola, no la vas a ganar fácil, ¿no? Si algo, la de Luis Enrique sí que fue bastante contundente, aunque recuerdo contra el City que tuvo algún penalti que paró Ter Stegen y eso os podía complicar la cosa, pero es verdad que esa Champions fue más o menos más contundente, no viendo lo mejor del mundo fútbol, al menos del Barça, es el de Guardiola, pero es verdad que esa Champions de Luis Enrique fue como muy contundente. Pero la de Guardiola, pues oye, fue el mejor fútbol. 2-4 al Bayern, ¿no? Una goleada también al Lyon. En las fases de grupos también ganamos bien. En Liga, pues íbamos bien, aunque llegaron a ponerse a 4 puntos en la Liga. O sea que eso va y viene. Lo hemos visto este año, que luego hablaremos si algo de la época actual del City, ¿no? Donde han perdido muchos partidos el City de Guardiola. Por lo tanto, esas rachas vienen y van, ¿no? Y más en un equipo en construcción, que incluso ese equipo que era el mejor de la historia tuvo sus momentos, ¿no? Estaban a 2, se pusieron a 4, Stamford Bridge ganaron por el iniestazo. O sea, realmente siempre se necesita un poco de suerte para ganar. Y eso que evidentemente es la que menos necesitaba, ¿no? Porque es el que mejor fútbol practicaba y encima tenía el mejor jugador de la historia, que es Messi, ¿no? Que ya empezaba en esas épocas. También algo curioso, porque ya realmente los primeros pasos de Messi no los vi, era muy pequeño. Entonces, bueno, yo cuando vi a Messi ya era el mejor y ya siempre he visto la carrera de Messi, ¿no? Pero sin embargo también es curioso ver los pasos de Lamine Yamal, que eso sí lo puedo ver debutar, ver crecer. Incluso desde antes yo ya había hecho vídeos y había hablado ya de Lamine Yamal. Entonces, bueno, un poco curiosidad, ¿no? Pero bueno. Creo que el Barça, pues bueno, fue una época espectacular, ¿no? La que vivimos, y a partir de aquí, pues bueno, hay que hablar también de la herencia que dejó, que es algo muy importante para mí, porque Guardiola no solo ganó en este año, ¿no? Evidentemente, bueno, los 4 años que estuvo, ¿no? También luego hablaremos de sus masters, todo esto, pero realmente no solo lo que dejó, es que lo que más me impresionó de Guardiola es que realmente lo hizo todo perfecto en cuanto a dejarnos al Barça perfecto, ¿no? Porque tenemos a los mejores jugadores, una economía saneada, porque no es que gastó como, por ejemplo, en el City o en otros equipos que gastan mucho dinero y, bueno, al final te endeudas un poco. No, en el Barça la deuda ya la veníamos arrastrando en la época de Núñez y luego Laporta y todo esto, pero realmente la economía del Barça estaba súper saneada, teníamos dinero, teníamos un equipo súper joven de jugadores buenísimos y además de la cantera que se tiran los goles, o sea, una locura, dejó al mejor jugador de la historia, fue una locura, ¿no? Lo que dejó Guardiola con gente de la cantera, súper jóvenes, todo esto, fue una locura lo que nos dejó. Y claro, dejas ahí a Messi, los jugadores, que dejas una estructura puesta donde dejas incluso a Tito Vilanova y te hace 100 puntos solo por la herencia que deja, porque ya está todo hecho y simplemente tienes que estar ahí a más o menos en copiar un poco la que hay Guardiola, y poco a poco eso va perdiendo un poco porque no está Guardiola, pero más o menos vas aguantando. Y así llegaron la época de Tito, la de Tata no ganamos nada, pero aún así, más o menos era un poco lo de Guardiola, pero poco a poco se fue desgastando todo eso. Luego vino Luis Enrique, que más o menos con la herencia, los jugadores, con algunos retoques, evidentemente no vas a estar siempre con la misma plantilla, pero hizo algunos retoques, evidentemente teniendo a Messi, ficharon a Suárez, a Neymar, y al final ponemos ese de 2015, pero muchos jugadores eran ya la herencia que dejó Guardiola, los jugadores que eran súper jóvenes, que fueron siendo cada vez más mayores, pero seguían siendo buenos jugadores y jóvenes, ¿no? Evidentemente esos Puyol, esos a lo mejor los más veteranos como Henry, Márquez, pues esos ya no, pero la gente como Xavi, Busquets, Piqué, de Messi, todo esto de Iniesta, Xavi, que bueno, a lo mejor estos eran un poco más mayores, pero los demás eran más jóvenes, y a Xavi Iniesta aún le quedaban recorrido, ¿no? Xavi que era un 28 cuando empezó con Guardiola, ¿no? En 2008, o sea, realmente era un jugador mayor, pero tampoco es que ya estaba acabado, ¿no? Como Puyol, por ejemplo, que sí que duró un poco menos, pero aún así aguantó también algunos años más, o sea, que hasta 2014, ¿no? Bueno, 2 años más.
Realmente es que me parece brutal lo que hizo, porque si lo hizo todo tan perfecto, ¿no? Como decir, joder, y al final la época del City es como, bueno, sí, ha demostrado que ha podido mantenerlo, ¿no? A lo mejor no tanta brillantez como en el Barça, pero es que lo que dice en el Barça es como, es que es matrícula, ¿no? Porque no puedes poner ni un pero, o sea, realmente no es codo, no tanto porque, guau, es que lo hemos hecho perfecto, no, no, es porque, ¿cómo vas a dejar el mejor equipo de la historia con gente súper joven, súper buena, de la cantera, y ganándolo todo y dejando un fútbol envidiado por todo el mundo? O sea, realmente yo es algo que flipo, ¿no? Realmente con lo que hizo Guardiola ahí fue una auténtica locura, y la verdad yo estoy muy agradecido por Guardiola, porque al final los títulos que ganamos en esa época gloriosa también fueron gracias a él, no solo a él evidentemente, también Laporta tuvo eso que ver, Johan Cruyff el maestro, ¿no? Que estuvo ahí en la directiva, bueno, en ese cargo ahí que le dejan de socio de honor, que te mandaba un poco en la sombra, ¿no? Chiqui Beristain también, los jugadores que evidentemente eran buenos, ¿no? Evidentemente un aliado no diga, pero toda esa etapa, ¿no? Fue tan como, fue tan perfecto, ¿no? Fue una locura, y a partir de aquí, pues bueno, fue un poco las causas de su marcha, que es lo que vamos a hablar a continuación, que evidentemente pues yo creo que son las de que todo el mundo espera, ¿no? Sandro Rosell, que al final para yo considero el peor entrenador en presidente de la historia, no está a lo mejor tan considerado así porque está evidentemente luchando con Gaspar y Bartomeu. Evidentemente Bartomeu tiene una imagen muy gastada merecidamente, porque Bartomeu ha dejado el Barça en ruinas, pero claro, es que ya no hay diferencia entre Bartomeu y Rosell, que Bartomeu no se cogió el mejor Barça de la historia. Rosell sí, el Rosell no tenía que hacer nada. Realmente es lo grave, lo malo de Rosell. Por eso considero a Rosell el peor presidente de la historia. Es porque no tenía que hacer nada. Bartomeu, mira, aún tenía que hacer algunas cosas y la lió todo lo que pudo, ¿no? Y tenía dinero, le cogió a Neymar y arruinó el Barça. Vale, sí. Entonces está muy mal, dejó el Barça en ruinas. Pero pues es que Rosell no lo dejó tan en ruinas, entonces no se tiene tanta la imagen de, buah, Rosell del Barça, que Rosell está en mala imagen, evidentemente, no solo faltaría. Pero creo que es muy grave porque es que Rosell, yo no sé qué antes hizo, cuando lo único que tenía que hacer es sentarse y disfrutar, pero claro, como odiaba tanto a Laporta y quería dar su toque ahí, ay no, es que si ganan con esto, dirán que esto gracias a Laporta, no tengo que dar mi sello personal, ¿no? Poner ahí a Neymar, echar a Guardiola y fichar a uno que la ha traído yo, ¿no? Yo creo que es un poco lo que pasó, ¿no? Entonces, bueno, pues fue un poco la liada, ¿no? Del socio al votar a Rosell, ¿no? Que se hablaba, ¿no? Que era algo así, como estaba ahí con Laporta, más o menos, que yo en ese momento evidentemente no voté porque yo era niño, ¿no? Pero bueno, pero realmente es que, claro, ahora lo ves a posteriori, es mucho más fácil. Debería haber votado al presidente, ¿no? Que hubiera dejado Laporta, ¿no? Como sucesor de Laporta, ¿no? Porque peor que con Rosell no se lo hubiera ido, eso sí, no sé cómo habría sido, no sé si era Jaume Ferrer, creo, el sucesor, pues hablaba también de Alfonso Goday, pero vamos, peor que Rosell no lo hubiera hecho, porque él sí creo que es que no tenía que hacer una maravilla, no tenía que salvar al Barça o reconstruir al Barça, tenía que sentarse a disfrutarlo, ya está, no toques nada, o sea, hacer algún retoque pequeño y ya está. Cuando se vayan envejeciendo los vas cambiando, y cuando vayas envejeciendo ahí ya tendrás que actuar, pero mientras están jóvenes, están jugando bien con el Guardiola más o menos, no tenéis que tocar nada, simplemente es no hacer nada, que es lo que tenéis. Si hubiera continuado Laporta como un frontillo que está un porrón de años en el Barça, hubiera hecho eso y no tocar nada, ya está, no tenía que hacer una maravilla, no había que salvar al Barça, había que no hacer nada. Eso es lo que tenía que hacer Rosell, y empezó a tocar todas las teclas que tenía, y todas las teclas que tocó las tocó mal. Entonces bueno, yo creo que fue un poco, le fueron quitando a Johan Cruyff, le fue tocando a Chiqui Beristain, no trabajaba a gusto, sabía que no tenía plenos poderes para decir, oye, por ejemplo, pues Messi no, que no es el caso, ¿no? Pero Messi no lo quiere aquí, pues lo he hecho y ficho a otro. Evidentemente eso Guardiola, que no lo hubiera hecho, porque Guardiola es súper admirador de Messi, pero debería haber tenido el poder para, si él lo veía, porque él veía que Messi era perjudicado para el Barça, sacarlo de ahí. Evidentemente, bueno, no lo hubiera pasado, evidentemente, pero que si él hubiera considerado eso, que podría haber tenido el poder de haber hecho, pero eso no, pero a lo mejor otra cosa que, a ver, Piqué no me gusta, la actitud que tienes, muy de fiestas, fuera, y fichamos a otro. Que pueda hacerlo, evidentemente con Rosell no se podía hacer eso. Entonces Guardiola vio que no mandaba un pimiento ahí, que no respetaban, que se reían de él, y él dijo, bueno, pues hasta aquí me quedo, es el club de mi vida, pero me voy, ¿no? Entonces, bueno, porque además Rafael tampoco lo va a admitir nunca, ¿no? Que le ha echado a Guardiola, no, se fue el que se agotó el cinturón, sí, se agotó el cinturón, pero el City lleva aquí como 8 años y los que le quedan, o sea, realmente, claro que el entrenador del Barça pues desgasta mucho, y lo hemos visto en Guardiola, ¿no? Pero vamos, yo creo que él está andando en el club de su vida con plenos poderes, con un grupo, con Chiqui, con Johan Cruyff, con Laporta. Yo estoy convencido que se hubiera quedado, hubiéramos sido muchísimo mejor el Barça, y vamos, no sé cuántas Champions hubieran caído, pero muchas más ligas, más Champions también, no sé cuántas, pero más Champions, y un juego espectacular, y no nos hubiéramos hundido ni deportiva ni económicamente como se ha hecho ahora mismo, que ahora tiene que venir Laporta a rescatarlo otra vez, como voy a decirlo, en 2023, con sus errores, con sus defectos, pero tiene que volver a hacerlo porque Bartomeu y Rosell lo han destruido otra vez.
O sea que bueno, un poco mi visión, ¿no? Un poco de las causas del final, ¿no? De ese Barça de Guardiola, que bueno, luego los jugadores siguieron, ¿no? Pero bueno, ya con esas malas decisiones, verá que se trajo a Neymar, pero ya cuando se fue Neymar, pues bueno, empezaron ya el churri, y además también, que no solo eso, sino que los jugadores que había dejado ya Laporta, Guardiola, Chiqui y todo esto, fueron envejeciendo y eso, claro, no supieron reemplazarlos con gente de calidad, algunos sí, otros no, y al final pues eso provocó el fin del Barça, que al final pues bueno, pues nos quedamos como estamos y al final acabamos en 2020 con una plantilla que si veías las lesionaciones daba miedo, ¿no? Ahí con Chuclá, con el de la moto, con Ilías, con Luc de Jong y todos estos jugadores, con Dembélé, toda esta gente ahí jugando, con Riqui Puig, con Serginho Dest, y todos esos jugadores Mingueza por ahí, que ahora está haciendo bien el Celta, pero que era una plantilla que decías, madre mía, ¿qué es esto? ¿Dónde está el Barça, no? Entonces, bueno, un poco, esa es mi visión de los hechos, ¿no? Un poco de esa época del Barça, ¿no? Donde sobre todo me quedo con lo envidiados que fuimos, respetados, no tanto que fueran envidiados, sino que fuera como respetado, que todo el mundo nos admiraba, ¿no? ¡Guau! ¿Cómo juega el Barça? O se hicieron del Barça en cualquier lugar del mundo, se hacían del Barça porque les gustaba cómo jugaba el Barça. También estaba Messi, que evidentemente está bien, ¿no? Les jugó el máximo partido a Messi, cosa que cuando Messi, evidentemente, es un crack, es el mejor jugador de la historia, pero si no le pones en un escenario perfecto para poder desplegar todo su potencial, todo su fútbol, no vemos al mejor Messi. Eso no es culpa de Messi, es culpa de que tienes que meterlo en un circuito, en un engranaje, pues que vaya bien para él, ¿no? Para que pueda sacar todo tu talento, que evidentemente es el mejor de la historia. Todo, bueno, lo hemos visto con Argentina, cuando no ha tenido un proyecto perfecto para él, pues como todos los jugadores, baja su nivel. Y en el Barça también, al principio cuando estábamos en un nivel espectacular, Messi era un crack, era una pasada, y poco a poco fuimos bajando, y al final Messi también, evidentemente seguía rindiendo muy bien, pero ya no era tan diferencial como era al principio, ¿no? Pero bueno, aún así Messi no se puede quejar, que tiene 8 balones de oro, tiene un porrón de títulos, el que más tiene en la historia, y al final, pues bueno, sí que ha tenido la suerte, ¿no? También, aparte de su talento el mejor, pues también ha tenido la suerte de encontrar al Barça de Guardiola, que le sacó su mejor versión, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo que quiero, ¿no? Que realmente no quiero quitar méritos ni a Laporta, ni a Chiqui, ni a Guardiola, ni a Messi, ni a Tito Vilanova, ni a todos los que fueran, ¿no? Pero creo que sobre todo resaltar porque creo que es la época más importante en el Guardiola, ¿no? En el Barça de Guardiola, creo que es lo vital, ¿no? Y bueno, y a partir de aquí también, pues estamos viendo todas las épocas que está haciendo el City, ¿no? Que bueno, siempre se ha reclamado que no está ganando Champions, no ha ganado una al menos, pero realmente lo de Guardiola, lo que más me gustó, siendo neutral en cuanto al fútbol, es lo que hizo en el Barça. Fue tan locura, tan espectacular. Y en el City, pues bueno, no está ganando la mejor Champions, pero está ganando un porrón de ligas. Este año no lo va a ganar porque está fatal, pero está ganando un montón de ligas, ¿no? Está siempre peleando en Champions, ¿no? Cayendo en rondas lejanas, ¿no? Como el Barça, que hace el ridículo en esas Champions pasadas, ¿no? Con remontadas humillantes, todo esto. Siempre está llegando, además juega muy bien, el City tiene una estructura, ¿no? Ves la afición que está con él, ¿no? Que lo hemos visto en ese cántico que hizo en el último partido en el City, ¿no? Que estaban todos con él, entonces bueno, creo que es muy importante también. En ese sentido creo que a veces se habla, ¿no? De que la afición, pues que a ver si aprendemos del City, que ahí todos lo querían. Yo creo que en el barcelonismo Guardiola todo el mundo le quería, ¿no? De hecho en la despedida Guardiola todo el mundo estaba ahí con I love Pep y todos ahí amando a Pep y dando cariño a Pep. O sea, no creo que fuera tanto culpa del barcelonismo tóxico como se habla, ¿no? Que evidentemente está el barcelonismo tóxico, pero en ese sentido creo que hay bastante unanimidad entre la gente de bien que es culé de verdad, que realmente amamos a Guardiola, que querríamos que no se hubiera ido, que ahora mismo hubiera vuelto, ¿no? A ver qué pasa con Flick, ¿no? Que no quiero desmeritar a Hansi Flick, que es un gran entrenador y ojalá lo haga muy bien, pero bueno, realmente Guardiola es único en el fútbol y para mí es el mejor entrenador de la historia, ¿no? Y es una persona que me cae además muy bien, ¿no? Catalán, ahí, una persona correcta. Es una persona que me cae muy bien y realmente es un ídolo para mí. Y bueno, pues sobre todo quería un poco hablar, ¿no? Un poco de su época, ¿no? Porque yo realmente he sido muy admirador de Guardiola, la verdad, por su fútbol, ¿no? Sobre todo por eso, ¿no? Me admira también su forma de ser, pero sobre todo lo que me importa es me gusta el fútbol. Y bueno, porque fue el que mejor ha hecho, ¿no? También puedes hablar del maestro, ¿no? De Johan Cruyff, que evidentemente fue muy importante. Pero bueno, yo a Johan Cruyff lo veo más como maestro, evidentemente como entrenador también fue una pasada. No tengo tanto comentado todo eso, pero he visto partidos y sé que fue un gran entrenador, pero lo que de Guardiola realmente creo que superó todo, como se dice, el alumno superó al maestro. Entonces bueno, ese creo que es el caso, ¿no? Con Guardiola. Así que bueno, un poco lo que quería comentar en este vídeo. Así que bueno, si os ha gustado el vídeo podéis darle like y suscribiros, que me apoya muchísimo. Lo dejo por aquí ya y adiós.